Ricardo Foster, muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. Ricardo, bueno, tenemos una pregunta inicial que es, está en sus funciones actualmente asesorando al gobierno, es parte del consejo asesor que está cercano al presidente Alberto Fernández. ¿Cuáles son las claves con las que el presidente Fernández está imaginando la Argentina post-pandemia? ¿Hay algún indicio ya que permite describir esa Argentina? A ver, yo creo que lo ha dicho desde el comienzo con mucha claridad, desde su discurso inaugural y después el discurso de apertura de las sesiones del Congreso de la Nación el 1 de marzo, lo volvió a reafirmar. Venimos de una Argentina profundamente desigual, tenemos que ir hacia una Argentina que distribuya mejor el ingreso, que cambie estructuras que han generado, la verdad, que una parte muy sustantiva, muy sustancial de nuestra población esté por debajo de la línea de pobreza y sobre todo que la concentración económica esté en correlación con un fenómeno que es global y que la pandemia pone en evidencia, que muy pocas personas son dueñas de cifras absolutamente escandalosas de la riqueza que se produce a lo largo y ancho del planeta. En la Argentina hemos tenido una correlación, hace ya mucho tiempo que la Argentina debe y se debe plantear revisar profundamente sus estructuras sociales, productivas, sus modos de distribución del ingreso, y creo que esta es una enorme ocasión para reformular ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, Ricardo, yo señalaba recién en el editorial inicial que el peronismo es de alguna manera, desde la vuelta a la democracia, el partido del poder en la medida en que ha gobernado la Argentina casi por 25 años. ¿Hay alguna revisión de esos modos de gobernar y de las políticas que definieron al peronismo en el poder a lo largo de estos casi 25 años en esta nueva gestión peronista? Hay una diferencia sustancial. La historia no es una masa homogénea, pasteurizada, donde todo da lo mismo. El peronismo, que era peronismo también bajo su formato menemista en la década de los 90, ejecutó las políticas neoliberales, desguazó el Estado, avanzó sobre las privatizaciones e invirtió los términos históricos de lo que había sido el peronismo clásico, el peronismo del Estado de Bienestar, del 45 al 55 sobre todo, y es el peronismo más contradictorio, convulso, pero de todas formas ligado a su primera historia, que abarcó el periodo 73-76. El peronismo del 89 al 99 fue un peronismo deglutido como otros movimientos progresistas, incluso nacional populares en América Latina y Europa, por una oleada de neoliberalismo. Las socialdemocracias europeas se convirtieron en brazos ejecutores de políticas de salida del estado de bienestar. En América Latina, partidos históricos de tradición bienestarista como el peronismo o el APRA en Perú, también asumieron posiciones neoliberales. En el caso brasilero, el ejemplo arquetípico fue el expresidente Cardoso, que había sido el gran teórico de la dependencia en los 60 y cuando le tocó ser presidente ejerció, ejecutó y desarrolló políticas neoliberales. Ahora, Ricardo, en relación... no hay que ponerlos en el mismo plano. Está bien, no los ponemos todos en un mismo plano y trazamos distinciones y nos concentramos, por ejemplo, en los 12 años de gestión kirchnerista, el primer kirchnerismo de Néstor Kirchner y las dos gestiones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esos 12 años terminaron en diciembre de 2015 con una pobreza consolidada del 30%. Es discutible, no me gustaría que esta entrevista gire en torno a cifras. Yo no haría de la Universidad Pero ¿cómo se evalúa una política pública y una gestión de gobierno si es con cifras? Yo creo que se evalúa recorriendo esos 12 años que se iniciaron el 25 de mayo del 2003 y terminaron el 10 de diciembre de 2015, en términos de la vida real de la sociedad, en términos del aparato productivo, en términos de la distribución del ingreso, en términos del poder adquisitivo de los salarios, en términos de una percepción que en la vida social argentina había expectativas. Por supuesto, también reconociendo los límites, los problemas estructurales, los cambios de la economía mundo, la deuda, etcétera, etcétera. Ricardo, pero le planteo, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández estuvo la semana pasada en Formosa en un encuentro con el gobernador Gildo Infran y apoyó y mostró su respaldo de una manera muy contundente al gobernador Infran, que tiene las tasas de mortalidad infantil más altas de la Argentina después de estar décadas gobernando. ¿Usted está seguro de eso que me está diciendo? Sí, cito las citas de UNICEF, las cifras de UNICEF. Me gustaría revisarlas, la verdad, pero a ver, toda su editorial
fue una editorial que buscó repetir una historia ya larga en la Argentina, que el peronismo es el responsable de la decadencia nacional. Yo quiero recordar dos cosas. Permítame decirle que no. Déjeme intervenir. Sí. El peronismo en el 55 fue volteado por un golpe de Estado que invirtió los términos de la historia argentina durante una enorme cantidad de años, durante 18 años manteniendo proscripto al principal movimiento popular de la Argentina. Después nuevamente en el 76, en otro golpe infinitamente todavía más cruel, también terminó con un gobierno peronista en crisis, como podía ser el gobierno de Isabel, pero inició un proceso dictatorial que tuvo como otros resultados una política económica que buscó quebrar el espinazo a la Argentina que se había generado entre los años 30 y los años 40 en términos de sustitución de importaciones, de estado de bienestar, de estado social, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé desde qué lugar una posición supuestamente liberal, republicana, virtuosa, dice que el peronismo es responsable de los momentos más aciagos de la historia argentina en términos políticos, Pero ¿quién plantea esa posición? ¿Quién plantea esa posición, Ricardo? Permanentemente, pues si yo digo que el peronismo es el responsable de la decadencia nacional, se supone que todas las políticas neoliberales fueron implementadas por no sé quién. Pero Ricardo, uno no se puede plantear esta pregunta. Le puedo plantear esta pregunta en relación Mire que le habla a alguien que no viene del peronismo. Sí, pero me interesa la reflexión. Pero tengo una visión un poquito más amplia. Ricardo, pero si estamos pensando en la Argentina de los últimos 35 años de democracia, es decir, este país en 1980... Pero yo hice una aclaración. Néstor Kirchner vino a rescatar al propio peronismo de uno de sus momentos más aciagos, cuando una parte del aparato del peronismo, liderado en ese momento por Menem, hizo de su propia adscripción política todo lo contrario a lo que la memoria histórica y la tradición del peronismo y el voto que había recibido le planteó. Pero el peronismo estuvo muy de acuerdo con esa gestión. Una parte sí. La gobernación de Kirchner... El peronismo ha sido un movimiento muy amplio en la historia argentina. Pero, a ver, el peronismo ha sido... Lo que me interesa, Ricardo, en definitiva es, la Argentina tiene desde el 83 que intentó refundar su historia política, su historia democrática y el bienestar de los ciudadanos, una dificultad para alcanzar ese bienestar, independientemente de quién es responsable. Como toda América Latina. Bueno, pero estamos en Argentina y tenemos la posibilidad de votar dirigentes argentinos, ¿no? Entonces, si pensamos en Argentina, es interesante pensar la Argentina de aquí en adelante hacia el pasado para ver cuáles son las políticas que fallan. Porque un partido que, como usted bien señala, se instala en una tradición de justicia social y de búsqueda de mejora del bienestar de los ciudadanos y de invertir en la puja distributiva, invertir esa pirámide, no logra cumplir con esa promesa de justicia social. ¿Por qué cuesta tanto? A ver, durante 30 años, más o menos, el mundo después de la segunda posguerra sufrió un cambio muy interesante. Surgió lo que se llamó el estado de bienestar. En Estados Unidos lo encabezó Roosevelt, las políticas del New Deal. En Europa, bajo la maestría económica de Keynes, los ingleses, los franceses, los alemanes a partir del Plan Marshall, etcétera, etcétera. Los escandinavos con los partidos socialdemócratas desarrollaron políticas bienestaristas. En América Latina, en gran medida Cárdenas en México, el peronismo en la Argentina desarrolló un giro en el que el Estado pasaba a cumplir un rol muy importante en la reorganización de la vida económica, social, en beneficio de las grandes mayorías, de los asalariados y de las clases medias. A partir de finales de la década del 70, principios de la década del 80, una profunda contrarrevolución a nivel global que implicó tanto en los países centrales como en los países periféricos un proceso sistemático de destrucción del Estado social que fue en perjuicio de las clases medias y de los sectores asalariados. Lo que hoy está poniendo en evidencia la pandemia, entre muchas otras cosas, es que las economías florecientes de Europa y de Estados Unidos eran economías que habían llevado la concentración de la riqueza a un punto como no se conocía incluso en la historia del capitalismo. Pero ahora proceso de concentración y de desigualdad. En la Argentina también pasó algo por el estilo. El peronismo logró en los años 40 introducir un concepto de igualdad
que la sociedad argentina no había conocido nunca desde ese lugar y que América Latina prácticamente no había conocido nunca desde ese lugar. Eso es Desde interesante esa y es un hecho histórico, es un dato histórico. Ahora, por eso sí, mi pregunta sí. sobre el presente, porque digamos, necesitamos avanzar hacia el presente y el futuro, es, por un Mm. lado, en relación a esta observación de que los países más desarrollados se encontraron con que había deudas estructurales. Eso se aplica al caso de Estados Unidos, pero, por ejemplo, casos de Finlandia, Suecia, Noruega, los países nórdicos están manejando la cuestión de las brechas y el impacto de la pandemia en la población, en Pero términos, por digo, supuesto, económico-social, mucho mejor. pero por supuesto, porque los países escandinavos todavía tienen la matriz en gran medida de décadas de gobiernos socialdemócratas. Desde cierta perspectiva de la derecha liberal argentina, si en la Argentina intentáramos hacer lo que se hizo en Escandinavia, seríamos todos tachados de comunistas. Porque en Escandinavia los más ricos pagan infinitamente más impuestos, la salud es pública, la educación es pública, el Estado ha intervenido directamente en núcleos estructurales de la vida económica. Entonces, si vamos a hablar de verdad, Sí, pero si también vamos a él, comparar digo, pero también, países, comparemos los países de verdad. Ricardo, pero también el Cada vez que capital, la empresa pero privada. si la Argentina, perdón, Sí. si la Argentina cada vez que un proyecto político dice que el Estado tiene que tener participación en núcleos estructurales y estratégicos de la economía, se lo acusa de comunista, ya estamos desviando completamente la discusión. ¿Le puedo plantear una Elegimos pregunta? ciertos países cuando nos gusta. Cuando no nos gusta, no los elegimos. Ahora, Sí. hay una pregunta interesante en este escenario que usted está describiendo, que es cómo se conceptualiza el rol del capital privado en un país nórdico y cómo se conceptualiza Por en la supuesto. Argentina. Desde declaraciones del oficialismo o de algunos proyectos se habla de una especie de demonización del capital, o se los trata de miserable a algunos ¿Usted empresarios. lo ven a Alberto Fernández demonizando? Le pregúntese, ¿usted Bueno, ve a Alberto Fernández hemos demonizar escuchado al capital presidente. privado? Hemos Hace escuchado. poco estuvo inaugurando una planta de una petrolera y habló de la importancia de esa planta. Se encontró hace 2 días en Olivos con la plana mayor de los sectores más concentrados de la economía argentina. Sí, también lo hemos escuchado. Yo no sé si eso es virtuoso, yo no sé si eso necesariamente es virtuoso, pero me parece que el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que está buscando desde una mirada muy amplia que los distintos actores económicos, sociales, políticos, tengan un rol en un proceso que requiere un cierto acuerdo para que la Argentina salga de un momento extremadamente grave, delicado. Y Ha que lo habido haga del otras mejor palabras, modo posible. Ricardo, también ha habido Sí. otras palabras que proponen una intervención muy directa del Estado en la composición accionaria de las empresas o Yo una lo condena defiendo eso. a ciertos Yo lo empresarios. defiendo. Bueno, por eso digo, Me lo no, pregunta a mí, si la me lo pregunta a mí. gradación de esa palabra presidencial o política del oficialismo es variada. A ver, ¿usted le parece que Angela Merkel está a favor del comunismo? No, ¿no? No. Bueno, el gobierno alemán, que ha salido a rescatar, entre otras empresas, a Lufthansa, va a tomar una parte del paquete accionario. Pero tomar una parte del paquete accionario es lógico en la propia historia incluso del capitalismo. Quiero aclarar algo porque a veces, si hablamos en abstracto, la verdad que hacemos un aplanamiento de todo. No hay historia del propio capitalismo sin un rol clave de los estados nacionales en las grandes inversiones. No existe ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Rusia, ni en la Argentina, ni en ningún lado. Entonces, si vamos a pensar que la intervención del Estado es una intervención que va en contra de la industrialización, del desarrollo económico, la verdad que estamos viendo una historia de la humanidad que pertenece a otro planeta. Si usted Ricardo, me pregunta de verdad sí. lo que yo pienso, yo creo que el Estado, en un Estado democrático, estamos hablando siempre de Estados democráticos, con legitimidad democrática, con división de poderes, con respeto a la propiedad, etcétera, etcétera, los Estados han intervenido y seguirán interviniendo porque es necesario. Roosevelt, para sacar a Estados Unidos de la crisis del 30, construyó un Estado que intervino, pero notablemente en la vida económica. Lo mismo hizo el Estado inglés durante los gobiernos laboristas, lo mismo sucedió en la Francia de Gaulle. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué tanto miedo a la intervención? Yo le pregunto, ¿por qué tanto miedo a la intervención del Estado cuando lo que quedó claro es que si no hay una regulación del capitalismo, el capitalismo se convierte en una máquina que solo piensa en su propia reproducción
y en su propia tasa de ganancia y de retorno. Es necesario que la sociedad, no el Estado en abstracto, la sociedad democrática, intervenga, controle, regule, porque si no, es la guerra de todos contra todos. Y el capitalismo, liberado de todo control, la verdad, si usted me lo pregunta, nos lleva a la catástrofe. Ahora, Ricardo, también dentro de los proyectos del oficialismo está un aumento del impuesto a las riquezas, en algunos casos un aumento al patrimonio. Otras lecturas plantean que eso desincentiva la inversión privada, que es la que genera empleo. ¿No es eterno. El neoliberalismo se ha sostenido sobre la idea de que la carga impositiva sobre los capitales desincentiva la inversión. Y con esa lógica ha desfinanciado a los estados, ha dejado los sistemas de salud casi sin recursos, ha ido quitándole el poder adquisitivo a los salarios. Si usted toma una curva de los salarios, desde 1947-48 hasta 1974-75, los salarios van hacia arriba y la tasa de ganancia de los grandes capitales y del capital en general se mantiene estable. Si usted toma de la década del 80 a la actualidad, el mismo esquema, los salarios a nivel global, sobre todo en Occidente, van hacia la baja y la tasa de rentabilidad vía el negocio financiero va hacia arriba. Entonces, discutamos en profundidad qué tipo de sociedad queremos. Una Ricardo, sociedad pero volvemos para, entonces... para fortunas que acumulan cifras, ¿Me permite hacerle preguntas, Ricardo? Sí. Tengo muchas preguntas para hacerle. Volvemos al principio de esta entrevista, que plantea que no importa qué cosmovisión de la Argentina haya gobernado, el dato es que cuesta poner a la Argentina en la senda del crecimiento sostenido. Porque es un país en está estancado en 2011. Pero, es un país en conflicto. Pero esas generalizaciones impiden establecer la responsabilidad política de la clase política gobernando. No, a ver, yo creo que por supuesto uno analiza la historia argentina y es obvio que hay responsabilidad. Lo que pasa es que uno dice la clase política y es un abstracto también. Bueno, para ser precisa y no caer en una abstracción, le señalaba que el peronismo en sus distintas versiones ha sido el partido gobernante de la Argentina en casi 25 años de los últimos 35. Bueno, pero no podemos hablar también tomando el periodo que uno quiere. Porque entre el 45 y el 55, el peronismo logró la mejor distribución del ingreso en la historia argentina. Pero eso y la es mejor historia ya, es historia, Ricardo. Y sindical de los trabajadores en el presente eso no sucede y no sucedió con el kirchnerismo tampoco. En el presente eso no sucede, es el desafío de Argentina. A ver, yo soy profesor universitario desde 1984, ¿no? Cuando tuve mi primer ayudantía en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Después de la dictadura con la Universidad Democrática, y sigo siendo profesor en la Universidad de Buenos Aires, he sido profesor en muchas universidades del resto del país, universidades públicas, y sé perfectamente la diferencia que hubo entre los años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, por ejemplo, en relación a la educación, en relación a los salarios docentes, en relación a la infraestructura educativa, en relación a la inversión en investigación y a la reconstrucción del CONICET, en relación a gobiernos de matriz neoliberal, como fueron los gobiernos de la década del 90, y un gobierno que no pudo salir de su propia crisis, sobre todo en su segunda etapa, como fue el gobierno de Alfonsín. Entonces no es cierto lo que usted está diciendo, lo que dicen en general en abstracto de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, porque cuando uno analiza con cierta tranquilidad la vida económica argentina, la vida social, los ingresos, los salarios. Bueno, pero el empleo, etcétera, por ejemplo, el empleo formal está... No es lo mismo. Pero le doy una cifra de la gestión... Pero, Ricardo, le doy una cifra, y vamos a tener que ir cerrando porque tengo que seguir el programa, pero por favor, le doy una cifra concretísima sobre la gestión que usted está reivindicando como un legado interesante, que es la gestión kirchnerista en 2011. Desde 2011 el empleo formal está estancado en la Argentina en un 42% y no se ha podido mover de ahí. Ese es un gran problema. Bueno, es un problema si que también tiene... lo discutimos seriamente. No, pero digo, es un problema estructural del capitalismo que cada vez más precariza el trabajo y lanza a millones de compatriotas en Argentina y en el planeta afuera de las economías formales. No es solamente un problema de la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Foster, por este intercambio. Un placer. Sus posiciones y de verdad, conceptos. un placer. Igualmente, gracias. ¿Cómo no? Muy buenas noches. Hasta luego.